Vamos a trabajar operaciones entre conjuntos. Primero vamos a enfocarnos en que vamos a trabajar únicamente con estas 5 operaciones entre conjuntos que serían la unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y producto cartesiano. Tenemos que tener claro entonces que al hablar de operaciones entre conjuntos necesitamos 2 o más conjuntos para poder hacer las operaciones. La primera operación en la que nos vamos a enfocar va a ser la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos? Es cuando nosotros tomamos 2 conjuntos y unimos todos sus elementos. Aunque ellos tengan elementos comunes, ¿verdad? Vamos a unirlos sin repetir esos elementos. Utilizaremos este símbolo que es una U bastante ancha, si se dan cuenta, ¿verdad? Es una U un poquito más gordita que las que estamos acostumbrados a observar para representar la unión de conjuntos. Entonces, acá en forma de comprensión se lee X, perdón, A unión B es igual X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esa sería la primera operación. La segunda operación que vamos a trabajar va a ser la conjunción, ¿verdad? O intersección, como se conoce, la intersección de conjuntos. Para ello entonces utilizaremos este símbolo que va a ser una U también, solo que al revés, y lo vamos a representar en forma de comprensión. Para estar claros, cuando hablamos de intersección de conjuntos, única y exclusivamente nos vamos a enfocar en los elementos comunes de ambos conjuntos. Y se lee X, se lee A intersección B, X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, solo a forma de que estemos claros, la intersección se va a enfocar única y exclusivamente en los con elementos comunes de cada conjunto. Veamos algunos ejemplos. Acá tengo el siguiente ejemplo. Dice, efectúe la unión de A y B y la intersección de A y B. ¿Sí? Dado los conjuntos A es igual 4, 8, 16, 20, 24 y B es igual 6, 12, 18 y 24. Primero que todo, voy a ver si hay elementos comunes. En este caso, yo tengo como comunes acá 12 y 24, que son los mismos que comparte B, 12 y 24. ¿Por qué definí primero los que son comunes? Porque primero voy a hacer la unión. Entonces voy a representar de forma gráfica la unión. Voy a hacerlo de forma enumerativa y digo A unión B va a ser igual a 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24. Aquí tomo en cuenta todos los elementos y los represento en forma enumerativa. Ahora, si observamos en el diagrama de Venn que tengo acá, en este diagrama de Venn, voy a representar lo que es A unión B. Y si se dan cuenta, tengo los elementos de A, que son 8, 16, 4 y 20 del lado de A, los elementos de B, 6, 18 y 30 de su lado, y en medio, justamente acá, coloqué los elementos comunes de los dos, que son el 12 y el 24. Pero como es una unión, yo sombreo ambos círculos. De esa manera estoy haciendo y representando la operación unión. Ahora bien, cuando hablo de la conjunción, únicamente me voy a enfocar en los elementos comunes. En este caso, la intersección, ¿verdad? La intersección de A con B serían solamente 12 y 24. Por eso es que yo únicamente acá al centro coloco los valores y es el único segmento de los dos círculos que yo voy a marcar. Esa sería la intersección. Entonces, la forma de intersectar A con B. Y recordemos que esto se va a representar así: A intersección B. Muy bien. Ahora voy a utilizar estas dos operaciones para poder resolver un problema. ¿Sí? Tenemos que tener claro que no solamente para hacer la unión de conjuntos, sino también para resolver problemas me puede servir las operaciones entre conjuntos. Si observamos lo que dice acá, dice
un grupo de 80 alumnos, 21 practican básquetbol, 10 practican fútbol, 10 no practican ni fútbol ni básquetbol y 18 alumnos practican ambos deportes. Realice un diagrama de Venn, ¿verdad? Según las definiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a encontrar o voy a definir en este caso, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes, que va a ser mi variable X, cuántos estudiantes juegan fútbol? Eso es lo que quiero saber, cuántos juegan fútbol. Por lo tanto, si observamos la operación, voy a sumar los que conozco, que sé, 10 no juegan nada, por lo tanto están fuera del conjunto F o conjunto B. El conjunto F es fútbol y el conjunto B va a ser básquetbol. Entonces 10 no juegan nada, están por afuera. 21 juegan baloncesto, pertenecen al conjunto B. 18 juegan básquetbol y fútbol, por eso están en el centro, ¿verdad? Pero necesito saber cuántos juegan solamente fútbol, entonces hago una sumatoria. Sumo 18 más 21 más 10, me da 49. Y al restarle los 49 que sé que sí juegan y no juegan, al 80 del total del grupo, entonces encuentro 31. Por lo tanto, ¿cuántos alumnos juegan fútbol? Bueno, un total de 31 estudiantes o alumnos practican solamente fútbol. Por lo tanto, X vale 31. ¿Verdad? Esa es otra forma de trabajar o hacer otra forma de trabajar, ¿verdad? Operaciones entre conjuntos aplicando en este caso pues el razonamiento lógico. Vamos a ver otras operaciones entre conjuntos. Vamos a ver lo que es la diferencia. Muy bien, la diferencia no es otra cosa más que encontrar los elementos que pertenecen a un conjunto pero no pertenecen al otro. Dicho en otras palabras, pues, entonces acá tengo yo A diferencia B es igual X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. O sea, me voy a enfocar en los elementos que pertenecen únicamente a A. Esa es la diferencia. Ahora bien, la diferencia simétrica es la unión. Es la unión de la diferencia que existe entre dos conjuntos. Por ejemplo, aquí me dice A diferencia simétrica B. ¿Cómo sé que es diferencia? Bueno, porque para diferenciar, para hacer la diferencia simétrica y ver si es diferente a la diferencia, uso este símbolo, este triangulito que está remarcado. Entonces ahí dice, A diferencia simétrica B es igual a la diferencia de A con B unida a la diferencia de B con A. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión de los elementos propios de A y de los elementos propios de B unidos a través, ¿verdad? De las llaves que ya vimos, ¿verdad? En forma consecutiva sin repetir elementos. Hagamos un ejemplo para que nos quede más claro. Muy bien. Acá me dice de la siguiente forma. Encuentre el resultado de A diferencia B, de B diferencia A y la diferencia simétrica de A y B. Empiezo entonces y me dan en esta casa me están dando los conjuntos. Observemos, acá tengo yo que dice A es igual X tal que X, letra de la palabra clave, y B es igual a vocal. Mi conjunto A lo defino por extensión, al igual que mi conjunto B. Entonces A es la palabra clave y separo cada letra de la palabra clave por las comas porque cada letra forma un elemento. Entonces la C, la L, la A, la V y la E son los elementos del conjunto A que forman la palabra clave. Y el conjunto B lo está formando las letras vocales, que son A, E, I, O, U. Bueno, voy a practicar, o lo primero que voy a hacer en este caso va a ser la diferencia simétrica. Si observamos el diagrama que tengo acá, ¿verdad? La representación gráfica de A diferencia B va a ser, coloco primero al centro los elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Pues tengo A y tengo E como elementos comunes. Los elementos propios de B serían I, O y U, el resto de las vocales. Y los elementos propios de A serían C, L y V. Estos son los que yo voy a marcar. ¿Por qué? Porque es la diferencia de A con B. Solo me voy a enfocar en los elementos propios de A. ¿Sí? Los elementos propios de A solamente van a ser C,
L y V. Porque recordemos que A y E son comunes para A y para B. Muy bien. Hagamos el siguiente ejemplo. Ahora tengo la diferencia simétrica de B con A. Si nos damos cuenta, son los mismos elementos que ya usamos anteriormente porque son las letras de la palabra clave y las vocales. Entonces, en este caso yo sé que la diferencia de A con B era únicamente C, L y B. Y la diferencia de B con A sería entonces I, O y U. Porque repito, la letra A y la letra E son las comunes, son las que quedan en medio de ambos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esas no se tocan. ¿A quién voy a marcar o a señalar por la diferencia? Bueno, a B, porque me piden que encuentre los elementos propios de B, que son los que forman esta diferencia. Entonces, esta sería la diferencia B, diferencia A. Hagamos la diferencia simétrica ahora. Bueno, para trabajar la diferencia simétrica yo me voy a enfocar en lo que ya vi de los mismos ejemplos. ¿Y qué es lo que yo conozco? Veamos pues. Si nos enfocamos, voy a hacerlo esto un poquito más grande para que lo podamos ver. Y después paso al diagrama. Me voy a enfocar. A diferencia simétrica B va a ser la unión de A diferencia B y la unión de B diferencia A. O sea, que son todos los elementos de A que no le pertenecen a B y también todos los elementos de B que no le pertenecen a A. Yo sé entonces, como ya sé cuáles son los elementos, sé que los elementos de la diferencia de A con B serían C, L y V. Y la diferencia de los elementos de B con A sería I, O y U. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como aquí indica la operación, los voy a unir. Entonces, la diferencia simétrica es la unión de ambos conjuntos con sus elementos propios. Entonces, me quedaría C, L, V, I y O. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ahí ya hice la diferencia simétrica de forma extensiva o enumerativa. Ahora la voy a hacer de forma del diagrama. ¿Cómo es que la hago en diagrama? Observemos, ahí tengo ya el diagrama, ¿verdad? Esa es A y acá es B, perdón por la confusión de letra, esa es B. Entonces, los propios de A, como bien vimos, serían C, L y V. Aquí están los elementos de A. Y acá están los elementos de B. I, O y U. ¿Qué hago entonces? Únicamente marco estos y marco estos. Si se dan cuenta, el centro no se marcó porque son los que comparten en común. Por lo tanto, ellos no entran en la diferencia simétrica. Solamente estos que son los elementos propios de cada uno de la unión de los elementos propios de cada uno de los conjuntos. Y esta es entonces lo que sería la operación de diferencia simétrica.